¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de la palabra de Dios, de la exposición de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias porque el hecho que Él nos exponga su palabra es parte de su misericordia, es una muestra de sus múltiples misericordias. Gracias a Dios por eso, porque cada vez el Señor nos está hablando, nos está enseñando, nos está instruyendo. Es un privilegio, de ver que es un privilegio que Dios tenga misericordia en nosotros y nos hable de su palabra. Vamos a orar para comenzar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos exponer tu palabra, en el que podemos escuchar tu palabra, escuchar tu consejo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que trates con nosotros, para que nos enseñes, para que sigas hablando a nuestra vida, para que nos sigas instruyendo y sigas transformándonos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Bendecimos tu nombre y entramos a tu presencia con acción de gracias, Señor, y alabamos tu nombre, Padre. Te rogamos, Señor, que toques nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seamos enseñados, Padre. Gracias, Señor, que seamos transformados, que seamos, mi Dios, cambiados a la imagen de Jesucristo cada día, Señor. Porque eso es lo que hace tu palabra, mi Dios. Corta, Señor, nuestra alma. Corta, Señor. Divide el alma del espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Para que seamos transformados por lo que tú quieres hablarnos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, disponemos nuestro corazón, Padre. Quita todo estorbo, quita todo obstáculo, mi Dios, que impida que podamos entender tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Oro por toda la gente que está escuchando tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Que toque vidas, Señor. Que renueve entendimientos, que derribe argumentos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y a mí permíteme hablar solamente lo que es tu voluntad. Solamente lo que es tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Crónicas, capítulo 13. Y vamos a leer una historia que viene acerca de David, que viene en Crónicas, acerca de David, que habla mucho, refleja mucho de lo que es la vida de iglesia, la vida del Hijo de Dios. Que refleja mucho lo que pasa en la vida de la iglesia, lo que pasa en la vida del cristiano. Qué importante es buscar a Dios para cualquier cosa que vayamos a hacer. Qué importante es buscar a Dios para tomar decisiones. Qué importante es buscar a Dios para que con su consejo podamos actuar plenamente como Él quiere que lo hagamos. Amén. Primero de Crónicas, capítulo 13, dice... Versículo 1, dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Versículo 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Vamos a tomar también una referencia en el libro de Josué, capítulo 7, versículo del 2 al 3. Josué capítulo 7, del 2 al 3. Dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. ¿Quiénes fueron? Los hombres que envió desde Jericó. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Vemos aquí dos referencias importantes de dos hombres de Dios, dos hombres en la Biblia
que tienen intenciones correctas, que tienen intenciones buenas. David de traer el arca y Josué de seguir conquistando Canaán, cosa que Dios había dicho, había mandado, tienen que ir y tienen que conquistar la tierra y tomar la tierra de Canaán. Entonces Josué y David aquí tienen una situación en común. Tienen, o más bien dos situaciones en común. Una, quieren hacer algo que es bueno, que es correcto, tienen una buena intención. Y la otra es que buscan un consejo, es que buscan que alguien apruebe lo que ellos quieren hacer. En ambas situaciones buscan a hombres o toman el consejo de seres humanos, de hombres, para poder realizar su objetivo o cumplir su objetivo. Algo que tenemos que tomar en cuenta de verdad, y es algo que debemos de entender en nuestra vida total, en nuestra vida cotidiana, es que nuestro consejo viene de Dios, o debe de venir de Dios. Que todas las cosas que pretendamos hacer, aún dentro de la iglesia, aún con buenas intenciones, aún nombrando a Dios o queriendo hacerlas para Dios, siempre tienen que venir con un respaldo de Dios, con un respaldo de su palabra. Siempre, siempre, siempre. Desde las cosas que podamos pensar más insignificantes o más cotidianas, siempre tienen que venir del consejo de Dios. Una vez escuché a un hombre que decía, y se me hizo algo muy importante, es que alguien le preguntaba: oiga pastor, que era un pastor, ¿debemos de tomar consejo de Dios hasta para vestirnos o la forma como tenemos que vestirnos? Y dijo: sí, claro. Dice: ¿y cómo me puede dar una referencia de eso? Y dijo algo bien interesante. Por ejemplo, en ese aspecto de la vestimenta, y eso que se da mucho ahorita en esos tiempos, la sensualidad está al full, ¿no? Y siempre va referenciada a la manera como se visten las mujeres o los hombres también. Y él decía, por ejemplo, dice, cuando Jesús iba caminando en el mar, dice la Biblia que Pedro estaba con el torso descubierto. Y lo primero que hizo Pedro fue ponerse. Hay una parte en la Biblia donde dice que se vistió, que se puso sus ropas porque venía Jesús. Y en otro lado, por ejemplo, habla del endemoniado gadareno. Dice que él estaba desnudo, por ejemplo. Que él estaba desnudo. O sea, tenía un espíritu inmundo y estaba desnudo. Luego tuvo que ser vestido. Ya que vio a Jesús y toda la historia que conocemos, tuvo que ser vestido. Y eso me habla de una referencia que podemos tocar en algo tan insignificante como, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, sí, que lo primero que se dan cuenta es que estaban desnudos. Entonces es increíble esas referencias que podemos ver, aunadas a lo que está pasando en este tiempo donde la sensualidad ha provocado que cada vez se vistan con menos ropa. Las personas, es terrible, va en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de la conciencia de Dios en la vida del hombre. Entonces, eso es como un ejemplo nada más, pero podemos entender que el consejo de tu vida y mi vida, mi hermano, como hijo de Dios, tiene que ser, más bien, siempre tiene que haber un consejo de Dios. Qué importante es eso. Aquí lo que vemos con David y con Josué, en estos dos casos, y seguramente hay más en la Biblia, no seguramente, de veras hay más casos en la Biblia, pero en estos dos, por ejemplo, quieren hacer algo para Dios, pero no buscan a Dios como el consejo que deben de tener. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Fíjate bien aquí qué importante, y es algo que se ha estado hablando ahorita que estamos estudiando Pedro, las epístolas de Pedro. Cómo es que le pertenecemos a Dios, cómo Él nos ha rescatado de una simiente corruptible, cómo es que somos de Él. Mi hermano, tú y yo le pertenecemos a Dios, y por lo tanto tenemos que andar caminando y actuando y viviendo y hablando y pensando en la forma como Dios quiere que lo hagamos. Ahí es donde tenemos que caminar.
Ahí es donde tenemos que andar. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Dice aquí en Corintios que fuimos comprados por precio. La sangre de Cristo fue derramada para que tú y yo fuésemos comprados. Es decir, le pertenecemos a Él. Y cada vez que decimos Jesús es mi Señor, que lo podemos decir muchas veces, y a veces, como hemos platicado, a veces una frase que ha perdido por tanto que se dice la importancia. Pero qué importancia tan tremenda es poder decir Jesucristo es mi Señor. Es decir, Jesucristo es el que manda en mi vida. Jesucristo es el que tiene la autoridad en mi vida. Jesucristo es a quien yo debo de servir y yo debo de rendirme. Y eso implica cada área de mi vida. De hecho, en este versículo me llama la atención porque dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dice, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios, mi hermano. Mi cuerpo y mi espíritu le pertenecen a Dios. Por lo tanto, tengo que estar yo caminando en las cosas que Dios ha hablado. Y el consejo de Dios siempre será y estará en su palabra. Ahí es donde no hay pierde. Ahí es donde no hay pierde. Te comentaba en otra ocasión cuando alguna vez compartiendo la palabra ahí con unos compañeros de la oficina, decían: es que ¿a poco la palabra de Dios tiene consejo para todo? Sí, tiene consejo para todo, hasta para comer, para vestirte, para tu matrimonio, para tu trabajo, para tus negocios, para tu mente, para todo, mi hermano. Para todo. O sea, la palabra de Dios es tan vasta, es tan rica, es plena, que sirve para que tú y yo podamos andar ahí. No tenemos pierde. ¿Quieres andar en la voluntad de Dios? ¿Queremos andar en la voluntad de Dios? Saturémonos de la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando la palabra de Dios satura nuestra vida, entonces podemos estar caminando en Dios. Tenemos que tener esa confianza de que le pertenecemos a Dios y que Dios nos ha dado el recurso de su palabra para que andemos allí. Pero recuerda bien esto, recordemos bien esto: fuimos comprados por precio, le pertenecemos a Él, Él nos ha comprado. Dice: y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿De qué forma vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu? Tomando el consejo de Dios, que es su palabra, caminando en la palabra de Dios. Entonces, aún te comentaba, aún en las cosas de la iglesia, en el mover de la iglesia, tenemos que estar. Podemos tener buenas ideas para hacer, ir y compartir allá y hacer muchas cosas, qué bueno, pero Dios tiene que estar respaldando eso. Recuerdo en una ocasión en el mismo David, Dios le ordena que tiene que subir contra los filisteos. Y están los filisteos puestos y David le dice: subo contra los filisteos. Y Dios dice: sí, sube en un valle. Y van y vencen a los filisteos. Y los filisteos se vuelven a poner otra vez en guardia. Y David vuelve a consultar a Dios. No dijo: ya me la sé, ya sé cómo Dios actúa, yo soy muy bueno, Dios está conmigo, entonces voy a hacerlo. No, vuelve a consultar a Dios. Y en esta ocasión Dios le dice: no subas así. Da la vuelta, rodéalos, y cuando veas las balsameras moviéndose, etcétera, les empieza a dar una serie de instrucciones. Y David cumple con eso y Dios le da la victoria. Si tú y yo necesitamos caminar en victoria, necesitamos caminar, vamos a ponerle con éxito, pero de manera correcta, no como el mundo lo dice, sino caminar victoriosos en las cosas de Dios y en nuestra vida, es obteniendo el consejo de Dios. Ahora bien, con esto no quiero decir que no puedes tomar un consejo de un hombre de Dios, de una autoridad, en que no puedes preguntar y decir: oye, fíjate que estoy pasando una situación de X manera, y está bien, o sea, puedes hacerlo, podemos hacerlo. Sin embargo, primero tiene que haber una comunión con Dios. Primero tiene que haber un tiempo de rendirnos delante del Señor y decirle: Padre, estoy pasando por esta situación, Señor.
cómo debo de moverme. Y seguramente Dios te va a hablar, y la persona con la cual tú vayas, que sea un hombre de Dios, también fíjate en eso, que sea una persona que tenga testimonio de Dios, que sea una persona firme en Dios, con un testimonio, que puedas ver a Cristo en su vida, y seguramente te va a hablar lo que es la palabra de Dios, y puedes caminar en eso, ¿no? Pero qué importante es eso, qué importante es eso. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cuando estaba leyendo este versículo, pensaba en lo siguiente. Primero, que somos comprados, que ya lo hemos mencionado. Dice: no os hagáis esclavos de los hombres. Este mundo vive a través de los consejos de los hombres. Y los consejos de los hombres ahorita traen como resultado el tipo de sociedad con el que estamos viviendo. Una sociedad que te dice que tienes que vestirte de tal forma, que debes de tener un aspecto de tal forma, que debes de tener cosas materiales de tal forma, que debes de comer de tal forma, que debes de vestirte de tal forma, que debes hablar de tal forma, que debes de divertirte de tal forma. Y si el mundo está bajo la influencia del maligno, ese es el consejo que está dando el mundo. El hombre, al tomar ese consejo, al vivir ese consejo, vive en esa esclavitud. O sea, el hombre vive en la esclavitud del mundo. Aquí dice: no os hagáis esclavos de los hombres. Una esclavitud, si te das cuenta, cuando andamos en esa situación de que yo quiero tener, quiero hacer, quiero ser, quiero ponerme, quiero llegar a hacer esto, ¿verdad? Tenemos que fijarnos bien si es la voluntad de Dios eso que queremos hacer. Si no, nos estamos volviendo esclavos de los hombres, esclavos de las modas, esclavos de las costumbres de este mundo. Qué terrible es eso. Entonces la iglesia, y como cristianos, como hijos de Dios, no podemos vivir así. No podemos vivir así. O sea, el hijo de Dios, el que de veras ama al Señor, se va a dar cuenta, va a discernir a través de su palabra, va a decir: yo no puedo ser esclavo de eso, yo no puedo tomar ese consejo, yo no puedo vivir esclavizado y deprimido por cumplir los estándares de este mundo, de esta influencia, de esto que está, este consejo que está dando. Fíjate que hay cosas que de veras se rompen cuando la palabra de Dios llena tu vida, cuando Cristo llena tu vida, cuando nos ponemos a cuentas delante de Dios y decimos: Señor, aquí está mi vida, de verdad, perdona mis pecados, trata conmigo. Hay una situación en mi carácter o aún en mis deseos, hay una situación en la que estoy luchando, porque el mundo, esta situación del mundo me atrae. Ayúdame, Señor. Y cuando Dios rompe eso, te das cuenta que te has roto de una esclavitud del consejo de este mundo. Pero para eso es necesario que tú y yo tengamos comunión con Cristo. Dice la Biblia que el yugo del Señor es ligero. Ahí es donde tenemos que descansar, en el príncipe de paz, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí es donde tenemos que estar. Ahorita está la situación con esta cuestión que estamos todos encerrados por la onda del virus del COVID y toda la situación que hay. Y hay afectaciones económicas, afectaciones familiares en algunos casos. La iglesia no puede depender del consejo del mundo en este punto, por ejemplo. La iglesia, tú y yo, tenemos que buscar a Dios y decir: Señor, ¿qué quieres de mí en este tiempo? ¿Qué quieres de tu iglesia en este tiempo? Definitivamente no podemos salir igual de esto. Tenemos que salir fortalecidos, ya lo hablábamos la otra ocasión. Esto que Dios permitió, la iglesia no puede, en este tiempo la iglesia no puede someterse a los consejos de este mundo. No me refiero a los consejos sanitarios, no me refiero a eso, sino a los consejos de vida que se pudieran dar, ¿no?
que te saques de onda porque la economía está terrible, porque cerraron negocios y que tengas mucho cuidado porque te vas a morir, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tenemos que ser sobrios. Es algo que hablaba Morán hace el sábado pasado. Tenemos que ser sobrios, que es lo contrario a ebrio. O sea, sobrio, sensato en lo que está pasando y no tomar el consejo del mundo. Si tomas el consejo del mundo, va a haber muerte, mi hermano. Va a haber muerte. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que habla Dios en su palabra? Entendamos, le pertenecemos. Entonces nuestro deber es buscar a Dios. Nuestro deber es buscar a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Estás ahí en tu casa, Señor Jesucristo, declara esto y date cuenta de lo que estás diciendo. Yo te pertenezco, tú eres mi Señor. Y yo voy a andar y voy a caminar y voy a buscar tu instrucción para andar conforme a tu consejo. No nos hagamos esclavos del consejo o por el consejo de este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ya lo leyó Juan Manuel en estas semanas, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. No había otra manera con la que fuéramos comprados. Fuimos comprados, ahora le pertenecemos al Señor. Es lo que quiero que entendamos en esto, lo que Dios quiere que entendamos en esto. Y primera de Juan, capítulo 5, 19. No ahondo en el versículo anterior porque ya se explicó. Primera de Juan, capítulo 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios. ¿Más claro? Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Es lo que te decía hace rato. El consejo de este mundo para cualquier cosa que quieras hacer es del maligno. De verdad, es del maligno. El maligno ha aconsejado ahora cómo tienen que ser los matrimonios. El maligno ha aconsejado cómo se tienen que criar a los niños. El maligno ha aconsejado cómo tiene que ser tu economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú y yo somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Somos extranjeros y peregrinos. ¡Wow! ¡Qué confirmación esto! Es esto. Estamos de paso de aquí. Estamos de paso. Entonces, no nos hagamos esclavos de ese consejo. El mismo cristianismo se ha hecho a veces esclavo del consejo. ¿Cómo tiene que ser la alabanza? ¿Cómo tiene que ser la música cristiana? ¿Cómo tienen que ser los cantantes cristianos? Y ahí tenemos artistas y una farándula cristiana que está moviéndose aparentemente para Dios, nombran a Dios y lo mencionan muchas veces, pero detrás de eso hay una influencia que viene de este mundo. Debemos de tomar el consejo de Dios, decir, no sé de verdad si alguno de estos cantantes, artistas cristianos, que ese concepto me cae tan mal, pero un día se pongan de rodillas y decir: Señor, estoy haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo correcto. Tu nombre es exaltado y glorificado. Y las cosas serían muy, muy diferentes. Muy, muy diferentes. La iglesia, la identidad de la iglesia es Cristo, mi hermano. La identidad de la iglesia viene del consejo de Dios, y ese es Cristo, la sabiduría de Dios. Si no queremos cerrar ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya le hicimos. No, o sea, estamos caminando en eso y seguimos aprendiendo, tener un corazón enseñable con la palabra de Dios y seguir buscando a Dios. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque como seres humanos, como hombres, tendemos a equivocarnos con nuestras ideas y argumentos e intenciones. Lo vemos con David y lo vemos con Josué en estos dos ejemplos. Querían hacer cosas para Dios, pero sin consultar a Dios, porque pues ya se las sabían.
Entonces tú y yo, como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que buscar el consejo de Dios, estar en comunión con Cristo cada día ahí encerrado en nuestro aposento, en nuestro cuarto. Dice, ahí está el Señor, ahí está el Señor Jesucristo escuchándonos. El Señor, guíame. ¿Qué dice tu palabra acerca de mi matrimonio? ¿Qué dice tu palabra acerca de mis hijos? ¿Qué dice tu palabra acerca de edificarnos? La iglesia tiene que ser edificada en Cristo. Lo estamos leyendo, lo estamos aprendiendo y tenemos que seguirlo haciendo así. Y cada día buscar, no despertarnos mañana y decir, ya me la sé, ya sé por dónde hacerle, como hizo Josué, como hizo David, porque seguramente nos vamos a equivocar. Sino el día de hoy nos levantamos y decimos, Señor, ¿cuál es tu dirección para mí en este día? Y leemos su palabra, escudriñamos su palabra y empezamos a vivir así. Y el día de mañana otra vez, y pasó mañana otra vez, y así hasta que Cristo venga. Porque el día que decimos, ya me la sé, ya sé qué voy a hacer, entonces vienen los problemas, porque el hombre por naturaleza piensa de continuo el mal. Entonces, es lo que estaba pasando con Josué y con David en este caso. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Dios habla, o Dios le muestra a Juan lo que está pasando en la iglesia de la Odisea. Y ya lo conocemos, es un versículo muy, muy conocido, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con ella y conmigo. Cristo tocando a las puertas de una iglesia o de esta parte de la iglesia. Que no se supone que en la iglesia está Cristo, que no se supone que en la iglesia, que es la habitación, no se supone, es la habitación del Señor, debe estar Cristo ahí. Claro. Sin embargo, ves, la iglesia se voltea y se mueve sin que Dios se mueva, o sin que el Señor Jesucristo lo ordene. Entonces está tocando el Señor, ábreme. El Señor quiere cenar con su iglesia y que nosotros cenemos con Él. Es el problema de la iglesia, que hace las cosas aún para Dios, pero sin Dios, que hace las cosas para exaltar a Cristo, pero sin Cristo. Que Dios nos guarde, nos guarde de eso. Vamos a ver qué fue lo que pasó con David cuando ejecutó su idea. Seguramente conoces este texto, pero vamos a ahondar un poco en esto. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 14. Entonces David tomó consejo, dijo, vamos a traer el arca, vamos a hacer lo pertinente, lo que nos parece bien para traer el arca. Versículo 5 dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, pon atención en eso, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción había! ¡Qué emoción había en ese momento con todo el pueblo! La emoción no es síntoma de que el Señor esté ahí, ni en la vida personal, ni en los tiempos de iglesia tampoco. No es sinónimo de que está la presencia de Dios ahí. Pensaban, ay, qué buena onda, qué padre, con címbalos, impresionante, se regocijaban, se alegraban con todas sus fuerzas. Había mucha emoción ahí, pero el Señor no estaba allí. Y cuando hay mucha emoción en una congregación, pero Dios no está ahí, pasan cosas terribles y se dan a conocer cosas terribles, y hay cosas fuera de lugar. Por eso siempre tenemos que estar apegados a la palabra de Dios. Algo que hemos aprendido aquí y seguimos aprendiendo, y de hace ya varios años, es
apegarnos cada vez más a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hemos aprendido a orar? Con la palabra de Dios. Oramos la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hemos aprendido a alabar, a cantar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a interceder? Con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se va a predicar? La palabra de Dios. Si hay lugares, de verdad, y yo lo he visto, aparte que lo he visto, me han comentado, en situaciones a veces en donde hace tiempo tenía que viajar por cuestiones de trabajo y tenía que reunirme en una congregación en otro estado de la República. Y el que predicaba con un libro, por Dios. Y a veces ni siquiera el nombre de Jesucristo era mencionado. En alguna ocasión, una vez se los platiqué también, había con bombo y platillo se anunció a uno de estos artistas que iba a llegar ese día, porque de ahí había salido, iba a llegar, le habían invitado a compartir la palabra de Dios. Y ¿cómo te explico que ni Biblia llevaba? Y habló de él. O sea, hemos aprendido en estos días en las epístolas de Pedro, dice que fuimos llamados, fuimos escogidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir, a Cristo. Para eso estábamos tú y yo, eso hemos estado aprendiendo, hemos estado cantando eso, orando eso, y hemos entendido que la iglesia tiene que anunciar las virtudes de Cristo. En esta situación que te digo, en esta anécdota que te platico, esta persona llegó a hablar de él y de sus planes y lo que dice, se aventó hora y media. Yo con mi Biblia en la mano decía, ya puedes abrir tu Biblia, por favor. No, ni Biblia llevaba, pues ¿cómo le iba a abrir? Y entonces ya terminó y todo el mundo dijo gloria a Dios y le aplaudió, y yo decía, perdóname, pero gloria a Dios, ¿de qué? ¿De que el Señor compuso una canción muy bonita y de que cantó con un instrumento? Pero eso es lo que pasa cuando no hay un consejo de Dios, aún en los pastores y líderes. Compartir la palabra de Dios, que tenemos el privilegio de ver, y la responsabilidad, gracias a Dios por su misericordia y por su gracia, que tenemos ese privilegio de poder compartir la palabra, requiere con minucioso cuidado, responsabilidad, buscar lo que vas a hablar y no hablar algo fuera de lugar o algo que venga de tus conceptos o de tus ideas. Que Dios nos libre, gracias a Dios, porque aquí se comparte la palabra así y tenemos que seguir aprendiendo, claro. Pero se comparte la palabra de Dios con un cuidado excesivo, en el buen sentido de la palabra, que hable de las virtudes de Cristo, que hable de lo que Dios quiere obrar, que hable de lo que Dios quiere hacer. Y no solamente compartirlo, sino también vivirlo, tenerlo en nuestra vida. Entonces, aunque haya mucha emoción, déjeme decirle algo acá entre nos. Pero hace unos días yo tenía la fecha en que iba a predicar el día de hoy, y ya estaba yo, ya dije, ya está listo. Le platicaba a mi esposa y me levanté temprano y estaba estudiando, y Dios puso en mi corazón y me dijo, no va por ahí. Y Dios cambió lo que se tenía que hablar, gracias a Dios por eso. Pero fue buscar a Dios y pedir su dirección. Y con responsabilidad y con temor y temblor, y Señor, está bien, es necesario que busquemos el orar, el compartir, el cantar, el alabar, el adorar, conforme a lo que Dios dice. Podremos pensar, wow, qué revelación. Pues fíjate que sí, porque podemos tener la teoría
el entendimiento muy puesto en esto. Sí, ya sabemos, sí, pero el problema es que es tan grave la situación que hay lugares en donde se pretende hablar de Dios, pero se hacen cosas extrañas o se viven cosas extrañas. Que Dios nos libre de eso. Es necesario por eso estar pegados a la vid, pegados a la vid. Aquí David, un cantor, un adorador de Dios, una persona que buscaba a Dios, en esta ocasión no consulta a Dios, y entonces él piensa hacer lo de traer el arca, como acabamos de leer, pero sin consultar a Dios. Pero dice, si se acuerdan, en el primer versículo que leímos, en el versículo 4 dice, y dijo toda la asamblea, capítulo 13, versículo 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, dice, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. O sea, al Señor no lo sé, yo creo que sí, pero al pueblo sí le parecía bien. Y me acuerdo mucho de Saúl y de Aarón en determinadas situaciones donde por un lado también quieren quitarse la responsabilidad, pero una de las cosas que mencionan los dos es que el pueblo me llevó, el pueblo dijo, a ellos les pareció bien, entonces lo hicimos así. Si no se trata de que le parezca bien a la comadre o al compadre, se trata de que Dios a través de su palabra confirme, hable y apruebe. Amén. No es de que le parezca bien a alguien. Versículo 9 del capítulo 13 dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerlo, porque los bueyes tropezaban. Es decir, el arca iba era un carro nuevo e iba en unos bueyes. Entonces se va a caer, y Usa, con toda la muy buena intención, quiere detener el arca, y es quebrantado por Dios. Sí, Dios así obra, de verdad que sí. Dios a veces obra así. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también es un Dios que juzga el pecado y juzga cuando las cosas no se hacen como Dios quiere que se hagan. Versículo 10 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Versículo 11, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Edom y todo lo que tenía. Y el arca no era el problema, el problema era haber hecho las cosas de una manera que no eran correctas. Algo también que podemos aprender aquí, mi hermano, dice que se reunió todo el pueblo, y seguramente ahí había sacerdotes, y seguramente ahí había gente que conocía lo que Dios había hablado, lo que Dios había hablado a través de Moisés. Que no hubo nadie que dijera, oye David, así no van las cosas. No sé si lo hubo o no, porque aquí no lo menciona, pero no hubo por ahí un profeta, un sacerdote, alguien, un cantor, oye David, así no es la cosa. Qué importante, mi hermano, como iglesia, tú y yo también para eso estamos, para hablarnos la palabra de Dios, para enseñarnos la palabra de Dios. Fíjate bien lo que te voy a decir, aún para aconsejarnos por medio de la palabra de Dios. Qué importante es, no es lo que yo sienta, no es lo que yo crea. Si no hubiera salido un cuarto, oye David, ¿por qué mejor en un carro con bueyes? ¿Por qué no ponemos unos caballos? ¿No? Eso hubiera sido lo mismo. Pero si alguien hubiera levantado la mano diciendo, oye David, espera, Dios habló esto, quizás hubiera frenado la cosa. Pero como hermanos, como iglesia, tú y yo estamos para eso, para hablarnos, mostrarnos la palabra de Dios.
confrontarnos con la palabra de Dios. Hey, estás actuando de una manera que a Dios no le agrada y esto puede traer muerte a tu vida. Y también afecta a la iglesia. De verdad, mi hermano. O sea, cuando estaba leyendo esto dije, bueno, David no se acordó, le ganó la emoción, quiso hacerlo de esa forma, pero que no hubo nadie que le dijera. Y causó la muerte de una persona, un juicio de Dios. En estos tiempos, mi hermano, 2020, la iglesia está para hablar la palabra de Dios. La iglesia está para hablar la palabra de Dios. Está para mostrar lo que Dios quiere, aún por encima o en contra del consejo de este mundo. Porque el consejo de este mundo está por todos lados. Lo escuchas, lo ves, te lo dicen, lo lees, te lo leen, te lo recuerdan, etcétera. Pero tú y yo tenemos a Cristo, que es la sabiduría de Dios. Tenemos a Cristo, que es Dios mismo. Y lo que Él ha hablado y la vida que tuvo Cristo aquí en la tierra y el propósito por el cual vino. Y todo lo que Cristo nos ha enseñado, nos sigue enseñando, lo que Cristo ha hablado. Es para que lo mostremos. Así no son las cosas. No solamente dentro de la iglesia. Dígase, claro que lo tenemos que hacer. Y a veces nos duele, que me ha pasado, que me confrontan con la palabra de Dios y tu carne duele, pero ya luego Dios trata con tu vida y las cosas son bien diferentes, un consuelo y una paz de parte de Dios. Vamos a ver un poquito de eso, pero aún sobre este mundo es mostrar las virtudes de Cristo, mostrar a Cristo. Mientras, como hemos leído, se nos ha enseñado en Pedro, mientras haya gente que estén hablando cosas en contra de la iglesia, en contra del Hijo de Dios, que aún ellos puedan glorificar a Dios por ver cómo tú y yo actuamos conforme a Cristo. Amén. Pero tenemos que mostrarlo, tenemos que hablarlo y tenemos que vivirlo. Algo que es bien importante también. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 6, del 1 al 3 y luego del 7 al 8. Y es algo que está tremendo y muy cercano a lo que estamos platicando. Versículo 1 dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Versículo 7 dice: haced pues ahora un carro nuevo. ¿Dónde oímos eso? Y tomad luego 2 vacas que se críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Cuando leí esto, y alguna vez lo platicamos tocando otro tema, pero es referente también con esto, es de que David un tiempo vivió con los filisteos. David estuvo un tiempo con los filisteos y seguramente vio costumbres, vio ritos, vio cosas. Yo no sé, pero es mucha coincidencia lo que pasa. Cómo David quiso traer el arca, y lo quiso hacer de una forma muy similar, si no es que igual, a como lo son los filisteos, un pueblo que era abominable delante de Dios, un pueblo que iba en contra de Dios y del pueblo de Dios. Nuestras intenciones, mi hermano, tienen que ser filtradas y tienen que ser pesadas en lo que Dios ha enseñado y en lo que Dios ha hablado. Es por eso que cada reunión de iglesia, cada set de oración, cada tiempo de comunión, donde debemos ser diligentes, porque tenemos que serlo, diligentes
en eso? O sea, es para que entendamos de veras, el corazón del hombre es necio. Necesitamos que se nos digan las cosas, que Dios esté hablando las cosas una y otra vez, enseñando su palabra una y otra vez. Por eso dicen Colosenses que abunde su palabra para que no pasen estas cosas, porque nuestras intenciones tienden a quererse mover conforme a nuestra naturaleza humana, a la naturaleza de este mundo que todavía tenemos ahí arraigada. Entonces hay las intenciones de hacer algo para Dios, pero hay una influencia porque yo antes lo hacía así, porque veo que en el mundo lo hacían así. Qué terrible es eso. Es que en el mundo lo hacen de cierta forma. Es que en el mundo tocan reggaetón. Aquí hay que echar nuestro reggaetón cristiano, ¿no? Terrible. Es que en el mundo, para atraer a los jóvenes, hacen bares. Aquí hay que hacer antros. Hay que hacer un antro cristiano. Válgame Dios. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Aún en nuestra vida, el mundo dice que mi matrimonio tiene que ser así, que el papel del hombre es de cierta forma, el papel de la mujer es de cierta forma, que las mujeres tienen que ser unas guerreras y tienen que no dejarse ningunear por nadie y no están para estar en casa ni para criar hijos. Ay, eso va en contra de lo que Dios dice. Lo terrible es que de repente hay mujeres cristianas que dicen: ay, sí es cierto, hay que hacerlo así, por falta de diligencia en lo que es la palabra de Dios. Y entonces hay que hacer las cosas, pero entonces tengo una influencia de lo que he aprendido. David parece ser que estaba haciendo cosas de lo que había visto. Y dice: ay, qué bueno, un carro nuevo ha de costar una lana. Pues hay que hacerlo. A Dios le va a agradar, ¿no? Pero no, la intención de David era buena. Hasta hubo danza y alabanza y todo, la cuestión. Pero hubo muerte al fin y al cabo, porque Dios no estaba allí. Cualquier cosa que tú y yo emprendamos, siendo que le pertenecemos a Dios, pero cualquier cosa que tú y yo emprendamos sin que Dios esté ahí, va a traer muerte. Va a traer muerte. Va a traer un quebranto terrible. Dios no se había agradado de lo que David había sacrificado. No importa que tanto sacrifiques, hermano. No importa, es que estoy sacrificando muchas cosas para agradar a Dios. Y Dios no te dijo: déjame decirte una cosa, a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Está en Samuel. Vamos al Salmo 119, versículo 7. Dice: te alabaré con rectitud de corazón. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprendiere tus justos juicios. Si no aprendemos a caminar en los justos juicios de Dios, en el justo enfoque de Dios, en la justa intención, propósito de Dios, entonces no vamos a aprender a alabarle con rectitud de corazón, de manera correcta. Versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La única manera de estar en la vida correcta, en el camino correcto, es guardar lo que Dios ha hablado, guardar lo que Cristo ha hablado, guardar la vida de Cristo. Es la única forma en que vamos a no pecar contra Él. Versículo 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esos deben ser nuestros consejeros, los testimonios de Dios. Versículo 105, versículo muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Se explica solo este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra. Salmo 119, 130, me lo aprendí de memoria. No es cierto, está escrito allí. Pero es claro, o sea, la exposición de tus palabras alumbra. Alumbra. Pues cada día, Señor, alúmbranos. Alúmbranos. ¿Cómo? Yendo a su palabra, yendo a su palabra, yendo a su palabra. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y vamos cerrando. Dice, versículo 1: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Mira, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces sí volteó a lo que Dios había hablado, a lo que Dios ya había enseñado. No había necesidad de que el pobre Usa se muriera y de que hubiera lamentos y David le entrara a pesar en su corazón y todos desaguaron la fiesta de una manera terrible con muerte. No había necesidad de eso. Si hubiesen volteado lo que Dios había hablado a través de Moisés y lo que Dios había enseñado, mi hermano, de verdad hay situaciones que quizá no deberíamos haber vivido, terribles, pero las vivimos a causa de no buscar el consejo de Dios. Situaciones en nuestra vida, sí, Dios en su misericordia luego trata con nosotros, tiene misericordia con este necio, ¿verdad? Ya no entiendes, pero Dios trata y Dios consuela y Dios restaura. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice, Señor, si hubieras volteado antes, si hubieras pedido consejo antes, si hubieras buscado mi consejo, que es mi palabra, si hubieras visto el andar de Cristo, no hubieras vivido por lo que tuviste que vivir. Dice versículo 2: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Versículo 11: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. Santificaos. Ni por aquí le pasó a David lo anterior, o en la vez anterior. Si vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, ¿según qué? Según su ordenanza. Qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto. Una de las primeras cosas que he aprendido que pasan cuando buscas el consejo de Dios es que tienes que limpiarte de tus pecados. Tienes que santificarte, como dice aquí a los sacerdotes. Una de las primeras cosas, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer, quiero hacer, ok, está bien, perfecto, pero primero ponte a cuentas. Pero primero que tu pecado sea lavado con la sangre de Cristo. Pero primero que tu yo muera. ¿Qué situación? Yo que por ahí a lo mejor es por lo que muchos no piden el consejo de Dios, porque implica una santidad delante de Dios. Decir: Señor, límpiame, perdóname. Y sí, creo que muchas veces estás muy emocionado para hacer algo o para iniciar algo, y vas delante del Señor y te pones a cuentas con Él, y Dios trata contigo, que al fin y al cabo dices: mejor no, mejor ya con eso entendí que mejor me toca esperar, o mejor no me muevo de aquí.
Señor, ¿sabes qué, Señor? Necesito, ya me di cuenta por lo que estás haciendo, porque he buscado tu palabra. Lo que tengo que hacer primero es alinear mi vida a la vida de Cristo. Ya mejor lo demás lo dejo para después cuando sea el tiempo. Esto me llamó mucho la atención. Como los sacerdotes, dice, santifíquense ustedes y sus hermanos. O sea, pónganse a cuentas con Dios, límpiense. Una de las cosas que pasan es esto, cuando buscamos el consejo de Dios. Entonces entendió David con este pasaje. Dice, no hicimos las cosas como Dios lo ordenó. No hicimos las cosas como Dios habló, como Dios lo había dicho. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Cuando estudiamos el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico y Éxodo, aprendimos esto. Cómo tenía que moverse el arca, quién tenía que cargarlo, cómo tenían que cargarlo, de qué forma, cómo tenían que ir vestidos, todo, qué tenían que hacer los sacerdotes antes de mover el arca cuando se levantaban en el tabernáculo, que es una imagen de lo que hay en el cielo, aquí en la tierra. Y una simbología de todo eso que es Cristo. Eso es un detalle muy, muy fuerte que ya vimos, muy profundo. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que estar empapados de Cristo. Tenemos que estar viendo que lo que se tenga que hacer tiene que exaltar el nombre de Cristo y tiene que estar Cristo involucrado al 100%. Versículo 25 dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas. Fíjate esto. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Este versículo me impacta. Dice, y ayudando Dios mismo estaba allí. Dios mismo estaba obrando, Dios mismo estaba ayudando. Si tú y yo buscamos el consejo de Dios y está Dios ahí, Dios lo aprueba, Dios va a estar allí ayudando, respaldando, moviendo, apoyando, haciendo su voluntad en tu vida y en mi vida. Qué importante es esto. Porque estaban haciendo las cosas como Dios quería que se hicieran. Versículo 27. David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Kenaías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Versículo 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, y con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Ya estaba ahí, era otra cosa muy diferente. No había muerte, no había un quebrantamiento de un hombre, no había situaciones extrañas, no había costumbres de otros países, de otros pueblos, de otros lugares. Y otra vez volviendo, tú y yo somos peregrinos y extranjeros, y tú y yo tenemos que movernos así, porque nuestra patria es la patria celestial. Y así es como tenemos, en lo que tenemos que caminar, en cómo tenemos que movernos, dejando a un lado las cosas de este mundo, desechando todas las cosas, todas las malicias, todas las situaciones de este mundo, haciéndolas a un lado, las intenciones incorrectas, haciéndolas a un lado para que Cristo sea exaltado y sea glorificado. Y no solamente me refiero a un evento de la iglesia, en tu matrimonio, en tu vida, que Cristo sea exaltado en mi matrimonio, en mi vida, en mi familia, que Cristo sea exaltado. ¿Y cómo va a ser eso? Cuando las costumbres humanas, las costumbres de este mundo, las costumbres filisteas, aludiendo a este ejemplo, las costumbres de esta tierra sean quitadas. Que Cristo sea exaltado en mi familia, en mi vida, con mi esposa, con mis hijos. Porque estoy haciendo, o que estaría haciendo las cosas
no de esta tierra, sino de mi patria, porque aquí soy peregrino, soy extranjero. Versículo 1 del capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Hay bendición. Entonces puedes hablar la bendición de Dios. ¿Qué es bendición de Dios? El hablar bien de Dios, el hablarle bien a Dios. Aleluya. Salmo 119, 71. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y a veces hemos sido humillados, hemos sido quebrantados, hemos sido disciplinados por Dios por no hacer las formas correctamente aún para Dios. Pero este corazón del salmista, bueno me es haber sido humillado. Es bueno. De repente esto no es nada fácil, no es bonito, pero es la manera a veces en que tenemos, o lo que tenemos que pasar para aprender sus estatutos. Versículo 75, la segunda parte impacta mucho. Dice: y conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel. La fidelidad de Dios, ¿ves?, implica que tú y yo seamos afligidos. Qué duro está esto. Ya lo dice en Hebreos, somos sus hijos, y porque somos sus hijos nos disciplina. Pero eso es parte de su fidelidad. Gloria al nombre de Cristo por eso. Finalmente, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es tremendo, porque Él es admirable. No hay nadie como Él. Es digno de admiración por su grandeza, porque Él es maravilloso. Él es nuestro consejero y Él nos aconseja cómo tenemos que caminar. Pero Él es Dios fuerte para ayudarnos. Dice aquí en el versículo en el pasaje que leímos anteriormente, dice que Dios ayudó a los levitas. Aquí dice que es Dios fuerte. Es el Dios fuerte que tenemos para que nos ayude a andar en su consejo. Un consejo de admirable, del Dios admirable. Pero fíjate, y también es Padre eterno. Nos trata como padres. Perdón, nos trata como hijos, porque Él es nuestro Padre, el Padre eterno. Es Padre eterno, aquel que es Dios fuerte y que nos aconseja, que es admirable. Es nuestro Padre, el que es Dios fuerte para ayudarnos a andar en su consejo. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo andemos en paz, porque Él es príncipe de paz. Cuando estaba leyendo este pasaje que es conocido y que hemos leído y que es muy conocido en un tiempo de comunión con Cristo, pude entender la relación entre todo esto. El maravilloso, el admirable, qué mejor consejo de Él, y aparte Él es Dios fuerte para ayudarnos a hacer lo que su consejo ha dicho, y aparte nos trata como Padre, el consejo del Padre. ¿Para qué? Para que vivamos con su paz. Gloria a Dios por eso. Hay otros versículos más que quería tocar acerca de que Jesús consulta al Padre. Jesús, cuando fue hombre, cuando estuvo como hombre en esta tierra, consultaba a Dios para obrar. Eso es impresionante. Deme chance rápido. Juan capítulo 5 versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, Cristo lo dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y capítulo 8 de Juan versículo 28 les dijo: pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.
Gracias a Dios por eso y por el mayor ejemplo que podemos tener del buscar el consejo de Dios y la aprobación de Dios es Jesucristo mismo. Aleluya. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza, te damos gracias por tu consejo, te damos gracias por tus testimonios, te damos gracias por tus preceptos, te damos gracias por tus leyes, Señor, porque son los recursos que tú nos has dado. Y por sobre todo esto, Cristo, que es la palabra de Dios, es el mayor ejemplo y la principal fuente de vida que tenemos, Señor, o la única fuente de vida que tenemos para poder andar, Señor, en tus estatutos y en tu consejo. Padre, quiero orar por la vida de la iglesia, Señor, de esta congregación específicamente, Señor, para que desde nuestro pastor, Señor, hasta el bebé recién nacido, que aprendamos a buscar tu consejo, que aprendamos, Señor, que entendamos que te pertenecemos y que debemos de andar diariamente buscando tu consejo para actuar conforme al propósito al cual tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Amén.